Vamos de inmediato vamos con David Pérez para ver qué nos dice de lo que está sucediendo en el Mundial de Fútbol. Ya sabe que no es una lectura deportiva de si fue fuera de lugar o no, no, sino una lectura crítica desde un punto de vista filosófico y analítico de lo que sucede y también con la información del fútbol. Así es que estamos con David. David, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia. David, ni sé qué preguntarte. Hay un chorro de resultados extraños, ahí está evolucionando todo. Tú dinos qué crees que es relevante de lo que España acaba de no ganarle a Cabo Verde, bueno, qué cosas. David, ¿qué destacas de hoy? Podríamos empezar por algunas preguntas en el chat. Te estaban preguntando por el resultado entre Alemania y Curazao. Me parece que era más por meterse contigo o recordarte la goleada que sufrió Curazao. Si te Sí, sirve de consuelo, Curazao anotó un gol. sí, Y con ese gol, pues ya tiene más goles que Italia en los últimos tres mundiales. ya, Entonces, todo depende como el cristal con que se mire el resultado. La verdad, era una diferencia muy, muy marcada entre Alemania y Curazao. Alemania jugó también a medio gas, hay que decirlo. Pero el desempeño, que le haya metido un gol y que haya aguantado el partido 20-25 minutos, yo creo que es una buena presentación a pesar del marcador. Pero gracias. yendo a cosas como a cosas un poquito más peliagudas, me gustaría hacer un recorrido de todo lo que ha pasado con la selección de Irán en su llegada a Estados Unidos. En unas horas va a debutar, va a tener su primer partido en el Mundial. Y me gustaría recordar cómo el 28 de febrero empezó la guerra entre Estados Unidos e Irán, o Estados Unidos empezó los ataques militares en territorio iraní. Y a partir de allí las tensiones se elevaron en muchos ámbitos, también en el ámbito deportivo y cultural en general. En marzo, Irán fue cuando hizo la primera, digamos, la primera muestra, la primera seña el primer aviso de la posibilidad de no asistir al Mundial. Se antojaba difícil por las sanciones las que podría incurrir la Federación Iraní de Fútbol, y al final era ceder territorio, ceder espacio a los Estados Unidos. Se antojaba difícil que no sucediera, pero ellos estuvieron amenazando con esa posibilidad. También en marzo, Irán solicitó que sus partidos fueran trasladados a México, y allí, aunque México mostró su apertura y disponibilidad para recibir los partidos, la FIFA fue tajante, inmediatamente dijo que no era posible cambiar los partidos de sede y llevarlos a Estados Unidos. En abril, las tensiones, el conflicto entre Washington y la flota naval del Golfo Pérsico se complicaron, lo cual hizo que quizá Irán definitivamente no participara. Al final hubo una mesa de negociación donde Irán confirmó que si había garantías de visado para sus jugadores y periodistas, garantías de seguridad, respeto a los símbolos nacionales iraníes. Es un tema importante porque se llegó a decir que quizás se permitía su participación, pero con restricciones de himnos, de la bandera, como sucede en otros deportes, o sanciones que se le aplicaron, por ejemplo, a delegaciones rusas, que no se les permite, si es que se les permite participar, no se les permite usar su bandera ni el himno. Entonces, Irán fue muy, muy, muy firme en esto, que si participaban hubiera respeto por sus símbolos nacionales. Al final se decidió que la Federación Iraní iba a llegar con toda su delegación a Tijuana. Llegaron el 7 de junio a Tijuana como una sede alternativa. Ellos habían pensado en su logística original estar en Arizona. Y finalmente, el día de hace 2 días, el 14 de junio, hace 2 días para mí, la selección iraní cruza finalmente a los Estados Unidos y llega a Los Ángeles para enfrentar en unas horas a Nueva Zelanda. Ese fue, digamos, todo el recorrido, todo el periplo,
que tuvo que llevar la selección de iraní para poder participar en el Mundial. Al final, las tensiones políticas, económicas que existen entre estos países se reflejan también en el deporte. Junto con Irán hay otros países periféricos, muy marcadas las comillas, porque les decimos periféricos porque culturalmente el centro o la referencia es Europa o la parte norte del globo terráqueo, y a todos los países que no estamos allí les solemos llamar periféricos, porque esa es la referencia, no porque estemos de acuerdo con el concepto. El debut de estos países periféricos implicó, curiosamente, hacer uso de la lengua del español, y que fue prohibida inicialmente en las ruedas de prensa, a pesar de que uno de los países coanfitriones, México, la lengua oficial es el español. En México sí se permitió utilizar, sin embargo, a los países o jugadores de habla hispana en Estados Unidos no se les permitía recibir preguntas y responder preguntas en español. Y el argumento de la FIFA fue que porque no había traductores suficientes para la señal internacional, lo cual de entrada salta a la vista por contradictorio. Si la FIFA está haciendo un negociazo impresionante con el Mundial, si es altamente lucrativo, si los precios han aumentado tanto en comparación con el Mundial anterior, no poder pagar los suficientes traductores suena a una contradicción. Al final, la FIFA tuvo que ceder a las presiones y ahora ya se pueden hacer en territorio de Estados Unidos y Canadá, se pueden hacer preguntas en español y los jugadores pueden responder. En otros idiomas no está todavía garantizado que vaya a haber traductor para otro tipo de idiomas que no sean los idiomas dominantes como el inglés, el francés. No se sabe si van a estar garantizados los traductores. Eso, digamos, lo que implica la participación de otro tipo de selecciones que no son las centroeuropeas o las del norte global. En cuanto a resultados, bueno, vimos digamos un poco más en cuanto al fútbol. Vimos un sorprendente partido entre Países Bajos y Japón. Me parece que no esperábamos, que en la primera fase no era de los partidos importantes de la primera fase. Uno de los partidos que sí estaban señalados como más importantes era el Brasil-Marruecos. Quizá en el papel el mejor de los partidos de la primera fase, y no defraudó, un gran partido. Si Brasil no viniera de donde viene, que es más de 20 años sin ganar un mundial, podría darse por satisfecho con ese empate. Sin embargo, la presión que tiene Brasil de volver a ser protagonista le exige más que un empate. Como decías, otro resultado sorpresa es el empate entre España y Cabo Verde. Sin embargo, a mí me parece relativamente normal. Si recordamos, en 2010, cuando España fue campeón, debuta perdiendo frente a Suiza. Entonces, los primeros partidos es normal que algunas de las grandes potencias no luzcan como se les espera, porque tienen la ventaja de clasificar fácilmente y de apretar en las rondas finales. Entonces, sí es sorpresivo. Yo no descartaría de entrada a Cabo Verde. Eso es más o menos lo que tuvimos el fin de semana en materia tanto de tensiones políticas, económicas, lingüísticas, y un poco también de lo que pasó en materia de fútbol. Muy bien, David, pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a lo que va pasando en estas horas recientes, y volveremos pronto para seguir analizando todo esto. Por lo pronto, gracias, e invitamos a quienes nos escuchan y que dejan muy buenos comentarios para David Pérez a que lean su artículo, su columna
que publica con nosotros en el portal julioastillero.com. Contraataque se llama su columna, autor David Pérez. Ahí está una de ellas, de las columnas que él escribe, muy interesante y muy a fondo el análisis de todo este tipo de hechos deportivos en lo general y en este caso específicamente el fútbol. David, muchas gracias y seguimos en contacto. Claro que sí, Julio, seguimos en contacto. Hasta luego.